Buenos días, queridos alumnos. Bienvenidos a esta primera clase ya en el desarrollo de la asignatura. Vamos a compartir con ustedes una temática muy interesante previamente para ir aclarando conceptos sobre lo que es la gestión de proyectos y específicamente sobre los proyectos informáticos, pero con una particularidad, es decir, con el enfoque del PMBOK, que es una doctrina internacional normativa que se establece para la formulación de proyectos. Bien, cabe recordar, por favor, puse un mensaje en el grupo, por favor, renombrarse con apellidos y nombres. Alex, Brian, Jorge, que por ahí veo algunos que todavía no se han renombrado bien, ¿sí? Muy pocos son los que están, Jordi, por ejemplo, también. Entonces, tengan la bondad de irse cambiando el renombre de la identificación del grupo, por favor. Reitero, renómbrese con apellidos y nombres. Apellidos, nombres. Gracias, espero que se acaten las disposiciones. Bien. Voy a compartir estas frases de dos autores importantes a nivel mundial. El uno del Héctor Mario Vogel, que es director del Club de Tablero de Comando, es decir, de una plataforma informática. Es argentino y cuando yo vi esa frase, la verdad que no creía que era argentino porque ustedes saben los argentinos cómo son, ¿no? Vamos a compartir conocimientos y efectivamente corroboro lo que dice Mario, es un bien que crece cuando más se lo comparte. O lo que decía Wilde, la experiencia es el nombre que uno da a sus errores. De los mismos se aprende y estamos en este proceso de enseñanza-aprendizaje y esperemos que ustedes también así mismo lo vayan practicando. Pues bien, espero que pongan mucha atención, por favor, en la clase, porque hay conceptos importantes que ustedes pueden ir aclarando para ir mejorando el desempeño y su crecimiento académico y profesional. Normalmente cuando se tiene que empezar a diseñar proyectos, lo primero que se debe hacer no es buscar la solución, sino, como dice ahí, el punto de partida. Necesito ver el requerimiento del cliente. ¿Qué quiere el cliente? Cuando vamos a donde un cliente, nosotros no sabemos qué necesita él. Tenemos que preguntar cuál es su necesidad, cuál es su problema. Bien. Por ejemplo, él me puede decir que en su empresa se tienen mesas incómodas para hacer tareas. Bien, entonces nosotros empezamos a buscar alternativas. Tenemos varias allí. Tenemos en este caso el ejemplo, 5 alternativas de mesas que queremos ofrecerles a nuestro cliente para solucionar su problema. Aparte de las diferencias de modelos, de materiales y de color, lógicamente va a variar el precio, ¿verdad? Esas características que estoy mencionando se llaman las C4, ¿sí? Es decir, yo tengo que verificar que efectivamente el requerimiento de la necesidad del cliente esté en función de eso. Es decir, habrá que decirle, mire, esta es la calidad del producto 1, 2, 3 o 4. El costo es este. Si usted compra en volumen, vamos a tener esto. Y además, el tiempo de entrega va a ser de esta forma. Entonces, miren cómo vamos partiendo. No le decimos al cliente ofrecerle mesa. A la final vamos a ofrecerle mesa y no sabemos que él va a requerir mesas. Entonces, hay que preguntarle cuál es su requerimiento inicial. En este sentido, se pretende que ustedes tengan una guía para preparar sus proyectos. Yo sé que han venido desarrollando aplicaciones, pero también es importante que lo hagan de una manera técnica y adecuada. Vamos a proporcionarles estrategias para que apliquen en los procesos sistémicos, apliquen y determinen estándares de desarrollo de proyectos y además, al final, al cliente, lo que ustedes tienen que demostrarle es cuál es la evaluación económica que se asocia con el proyecto informático. De esa manera, el cliente va a darse cuenta qué tan bueno, qué tan malo es la solución que ustedes están brindando. De toda manera, dentro del contexto general, tienen que portarse como lo dice ahí, gestores. ¿Qué es un gestor? Es aquella persona que emprende, que tiene su propia empresa, que administra, que sabe lo que tiene que hacer y sabe cómo tiene que organizarse.
Por ejemplo, nosotros gestionamos el dinero semanal que nos dan de la mejor forma para nuestra mesada o el plazo que nos dan para nuestra tarea, las horas de diversión, entre otras cosas. Gestionamos el sueldo. Cuando estamos bebiendo, por ejemplo, oye, no sirvas mucho porque se termine rápido, ¿verdad? ¿Qué tiempo vas a pasar con sus amigos, entre otras cosas? Entre esto y muchos otros casos, se debe hacer el mejor uso de los recursos disponibles. En este caso, lo más importante es dinero, materiales y tiempo. Y de esta manera, vamos a satisfacer necesidades de la manera más óptima para lograr conseguir los objetivos. Miren la importancia de los tiempos, de la administración de los recursos. El que sabe gestionar, sabe dirigir y sabe medir. Entonces, en ese sentido, va a ampliar de una manera más visible sus recursos. Les comparto el siguiente dato. Normalmente, a nivel mundial y en el Ecuador, el 95% de los jóvenes profesionales no les gusta dirigir y gestionar sus proyectos. Mucho antes y ahora, con más razón en esta situación de la problemática de la pandemia, mucha gente, amistades, me llama, José, búscame un trabajo. José, buscan trabajo para mi hijo. Entonces yo le digo, ¿por qué no empiezas a gestionar tu propio proyecto, tu emprendimiento? No sé, ponte a hacer mantenimiento de computadoras, ponte a hacer trabajo de digitalización e impresión de documentos, ponte a hacer pequeñas aplicaciones, etcétera, etcétera. Y ellos me responden, no, José, yo necesito un trabajo donde quiera, donde tenga que recibir mes a mes mi sueldo. ¿Sí? Entonces, no, no, no están acostumbrados los estudiantes o los jóvenes profesionales a gestionar su propio proyecto. Es decir, si están en algún trabajo, también es pertinente que él no asuma responsabilidades en proyectos. Además, solamente le gusta estar en situaciones operativas y si lo saben hacer, dicen, no, no lo sé hacer para evitar responsabilidades. Y de esta manera empiezan a renunciar a perspectiva de poder y de gestionar proyectos. Póngase inmerso, inclúyase en participar en una gestión, es decir, en ser líderes, en ser responsables. A propósito, ya acabé de pasar al grupo de coordinadores la conformación de los grupos de trabajo. A ver si me ayudas, por favor, el coordinador, coordinadora del curso, a compartir, Dios mediante, más tarde en el transcurso del día, los grupos de trabajo que ya están conformados. Si algún estudiante que se matriculó a última hora y no está en el listado, por favor me lo hace saber para ver en qué grupo lo incluyo. Bien. Entonces, continuando, les decía que hay que participar en la gestión, estar inmerso. Por ejemplo, en la casa dice, bueno, vamos a hacer tal cosa, y algunos se van al cuarto, otros se van a la sala, ya vengo, ya ustedes arreglen y solucionen. No. Digan, bueno, está bien, ¿en qué vamos a participar? Tienen que empezar a saber con cuántos recursos cuentan ustedes, a dónde quieren llegar, vean cuáles son sus limitaciones, optimicen el trabajo y adáctelo. Los proyectos son adaptativos. Avanzando en el proceso, ustedes tienen que en su proyecto informático lograr algo, suministrar las pautas, conocimientos, prácticas aplicables a los proyectos informáticos, es decir, en función de la C4, calidad, cantidad, costo y tiempo. Tienen que empezar a sistematizar una cultura que se les debe crear en hábitos. El profesional en informática no debe que sentirse obligado, debe ser innato, debe tomar iniciativa. Tendrá que partir de un problema con las relaciones causas-efectos y llegar a una solución con la relación medio-fines. Y todo esto debe ser coherente, debe ser sistémico. Adicionalmente a esto, nosotros vamos a encontrar una serie de conflictos, de dificultades, de imprecisiones, incoherencias
vamos a tener una programación presupuestaria a veces no realista y peor el tiempo de ejecución. Todos estos problemas me pueden generar un incremento de presupuestos, un incremento de plazos y quizás hasta un producto de mala calidad. Dentro del contexto nacional, en Ecuador se ha determinado, no lo estoy leyendo, no lo estoy replicando, lo digo porque lo investigué. En mi tesis doctoral me pude dar cuenta que en Ecuador no se les da mucha importancia a la gestión de proyectos. Tienen una aplicación imprecisa en las metodologías de trabajo. Es verdad, me podrán decir ustedes, yo sí sé hacer una página web, sí. No es solamente hacerlo, yo también lo puedo comprar ese sistema, ese software y lo vendo. Puedo vender este aparato, pero no es venderlo, sino cómo lo hice, de qué manera lo hice, entre otras cosas. Se ha podido establecer que los procesos de gestión son deficientes. ¿Dónde? En la etapa de diseño y en la etapa de desarrollo. No se cuenta con procesos estables en el área de las tecnologías. Hay una planificación presupuestaria de verdad que bastante difícil, bastante complicada, es muy subjetiva, es laxa, es imprecisa. No hay una visión clara de lo que se quiere solucionar, solamente, saqué el producto, pero no sabemos si nos va a solucionar. Los procesos no se los realiza con los procedimientos de manera adecuada. Adicionalmente a esto, me genera errores, me incrementa plazo de costo y en consecuencia voy a tener pérdidas en mi proyecto. No es solamente venderlo, es también mantener al cliente satisfecho y que siempre lo llame. Estos hallazgos generales son relativos, más que todo a nivel de las personas, de los procesos o del producto que ustedes quieran solucionar. Es decir, nosotros vamos a provocar soluciones, nosotros vamos a dar soluciones, pero que no van a ser exitosas. Como el médico, le da la medicina, lo opera, pero sucede que igual después de 1 mes, 3 meses, 5 meses, el paciente falleció. ¿De qué me valió la operación? De nada. ¿Qué más debemos tener presente? Debemos tener presente que en el contexto de gestión de proyectos tenemos que fundamentarlo con el PMBOK, ¿sí? Con el PMBOK. Nosotros tenemos que asegurar el éxito del proyecto. Nosotros tenemos que sistematizar todas las parametrizaciones. ¿A partir de qué? Para erradicar la dificultad de instrumentar la gestión de proyectos, para eliminar las limitaciones, para que podamos definir con claridad los componentes entregables y además que esa gestión de proyectos siempre esté excelente. Tradicionalmente nosotros siempre empezamos con un diagnóstico de la problemática, identificando el problema, y esa información es una línea base de partida. Luego, metodológicamente, nosotros empezamos a hacer un seguimiento, a ver cómo está yendo, monitoreamos si estamos observando y analizando bien los recursos, y al final vemos los impactos, vemos los resultados de impacto, es decir, fue exitoso o fracasó. Pues bien, podríamos empezar a buscar la definición de proyectos. Hay variadas, hay cientos, hay miles de definiciones de proyectos. Sin embargo, todas coinciden en que es una secuencia, es el desarrollo de actividades que se tienen que realizar en un plazo, en un tiempo. Con esto se consigan objetivos, se utilizan recursos y además alguien tiene que realizarlo. Sin embargo, el cliente quiere esto. El cliente quiere una solución inteligente a un problema que resuelva una necesidad humana. Vamos donde el cliente quiere que le solucione su problema de la manera más rápida. La gestión de proyectos, de manera general, porque ustedes pueden decir, profesor, pero eso no se apega a informática. Déjenme decirle que sí se apega a la informática. ¿Sí?
puede ser dirigido a cualquier sector, privado o público, a cualquier ámbito general, cualquiera que sea el objeto, si es un producto, es un servicio o es una investigación. Adicionalmente a esto, no importa el tipo de ejecutor, no importa el área de influencia, es decir, si es local, regional, si es nacional e internacional, no importa el tamaño. Lo importante es que la informática yo la puedo aplicar en cualquier área de nuestro contexto geográfico y de acuerdo a las necesidades del profesional. Pongan atención también y váyanse dando cuenta. Cuando yo les pregunto cuántos tipos de proyectos informáticos y me empiezan a decir, hay aplicaciones web, tenemos aplicaciones de escritorio, tenemos aplicaciones móviles, tenemos cableado estructurado inalámbrico, cableado estructurado físico y tal. No. Los proyectos informáticos, yo pude investigar también en algunos gobiernos, específicamente en el de Costa Rica, y todos coinciden en lo mismo. Los proyectos informáticos son 3, 1, 2 y 3, de manera general, porque si no les empieza a salir una clasificación demasiado extensa. Hay desarrollo de aplicaciones, la que usted quiera. Hay equipamiento, adquisiciones o desarrollo de proyectos de hardware. Y un tercer proyecto es el mejoramiento de lo anterior, incluidos servicios técnicos. Y todas tienen un ciclo de vida, parten desde una idea, perfil del proyecto, arman la prefactibilidad, diseñan, desarrollan y ejecutan, implementan, operan. Y todas pasan por ese proceso. Vamos aclarando ya, proyectos informáticos no hay una clasificación general por nombre específico de la solución que usted haga, sino por nombre de proyecto informático. Además, los proyectos informáticos deben generarme ciertos impactos. ¿Impactos qué significa? El resultado exitoso de su proyecto debe tener un impacto positivo hacia el medio ambiente, debe tener un impacto positivo hacia el medio social y un impacto positivo de manera técnica. Ambientalmente, tengo que hacer que mi proyecto tenga poco consumo de energía, que se minimice o se elimine el uso de archivos físicos a través de las impresoras, uso de papel. Lógicamente, esto me va a permitir la disminución de calor por la operación de los equipos. A nivel socioeconómico, se establece o se pretende que se disminuya las afectaciones de ergonomía laboral, es decir, de pasar de demasiado tiempo sentado frente a un computador. Adicionalmente a esto, permite o deberían hacer que los proyectos me disminuyan afectaciones a la salud, estrés, trabajo, presión. Tengo que mejorar los servicios. Mejoro el entorno lúdico en no empezar a amontonar chatarra electrónica por todos lados. Y esto me permitirá ahorros, es decir, liberación de recursos. Técnicamente, ¿qué podemos lograr técnicamente? Podemos disminuir los riesgos, riesgo de seguridad de información, riesgo de que los equipos se descompongan, incrementar su vida útil, puedo mejorar los procesos, eliminar los valores agregados organizacional y quitar los que no tienen valores agregados, incrementar la vida útil de los equipos, minimizar los desperdicios y de sobremanera hacer un cambio de chip, cambio de cultura empresarial. Eso tienen ustedes que enfocarse a los impactos de resultado de éxito de su proyecto. Generalmente, los proyectos informáticos tienen un objeto principal. Sin embargo, diseñar o desarrollar es diferente a la gestión. Desarrollar un proyecto es una práctica. No transforman materia prima alguna y de la nada se crean. Por lo tanto, esto me va a generar dinero en el mercado y además me puede incrementar
la parte de actividades mecánicas o electrónicas. Es aplicada con técnicas conocidas y que ustedes la pueden desarrollar. Si desarrollan y diseñan de manera adecuada un proyecto, es más fácil de corregirlos, de actualizarlos o de ampliarlos. Sin embargo, el desarrollo es uno de los trabajos de la ingeniería en que no van a ver el dinero enseguida. Tendrá que pasar un tiempo para que ustedes puedan recuperar la inversión. Normalmente, la cantidad de proyectos actualmente tienen características que inciden mucho sobre el costo. Y de manera particular, el plazo en el momento que tienen que entregarlo no se valora tampoco. Es decir, a veces quieren pagarle por un proyecto de desarrollo 300, 200, 150, sin saber la cantidad de horas que han invertido en su desarrollo. Vamos también ya teniendo un poquito más de acercamiento. ¿En qué sentido? De que la gestión de proyectos está relacionada con la ingeniería del software. La ingeniería del software se lo define, entre tantas definiciones que existen, como un conjunto de técnicas y herramientas, que me permiten desarrollar y poner en funcionamiento un proyecto informático que me debe solucionar un problema específico. Las metodologías, muy independientes del problema, me permiten resolver y dar resultados, y lo hemos visto a través de muchas décadas, para poder desarrollar y utilizar proyectos informáticos. Entonces, los proyectos informáticos tienen dos ciclos de vida: el diseño, desarrollo e implementación. Sí. Perdón un momentito.
Ok, disculpen la interrupción. Lo que pasa es que ya veía un número de teléfono insistente que era el mismo y era una pequeña emergencia, pero ya la solucioné. Bien, gracias. Entonces, les indicaba que los proyectos, ustedes tienen que empezarlo a identificar con ciclo de vida. Tienen una etapa de diseño y tienen una etapa de desarrollo. Bien, dentro de la etapa de diseño, ustedes tienen que empezar a definir el concepto, es decir, qué es lo que quieren solucionar. ¿Sí? ¿Cómo lo van a solucionar? Y empiezan a diseñar. Eso se llama también preinversión. Una vez que ya tienen diseñado, empiezan a planificar cómo van a ejecutarlo, van ejecutándolo, lo van controlando, en un momento dado terminarán el proyecto, lo implementan, lo prueban, tiene que entrar en puesta en marcha, entregan al cliente y este empieza a operar. Entonces, el proyecto tiene una etapa de diseño, tiene una etapa de desarrollo, implantación, pruebas y operación. A la etapa de diseño también se la considera como etapa de preinversión y a la etapa de desarrollo se lo llama como la etapa de inversión. Vayan aclarando esos conceptos. Ya tienen en la plataforma del team, tienen las clases, ya están habilitados, pueden empezar a revisar la información y hacerlo de manera más detenida. Y por otro lado también se estará subiendo las clases en la plataforma del canal de YouTube para que también ahí puedan revisarlas. Si vemos este otro enfoque, tiene lo mismo, ¿sí? Miren, ve, tiene la etapa de preinversión o diseño y tiene la etapa de desarrollo y llegamos al sistema cuando ya esté funcionando, ¿sí? Tiene lo mismo. Yo puedo preparar a través de 9 ejercicios o de 9 pasos, yo puedo preparar mi etapa de diseño del proyecto. Esos 9 pasos del diseño del proyecto nosotros lo podemos ver aquí. Miren, no voy a entrar en mucho en detalle, ya eso lo veremos más adelante. Sin embargo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, tienen ustedes que identificar el problema. Ese problema tiene que ser de la realidad, pero al mismo tiempo debe estar fundamentado teóricamente. Una vez que tienen el problema identificado, entonces buscan la solución. También la solución tiene que estar alineado a la teoría y tiene que ser real. Así de sencillo, así de práctico, tienen que hacerlo. Vamos a ver ahora un paso a paso de cómo se me da la secuencia para llegar a el diseño, desarrollo e implementación de un proyecto. Primero identifico un problema. Posteriormente, ese problema no tengo que inventarme. Yo necesito informantes claves. Yo necesito que esos informantes clave del área donde se suscita el problema, de la institución donde se suscita el problema, me den información. Con la información que me dan los involucrados, entonces empiezo a armar un árbol de problemas para sistematizarlo y darle una manera mucho más fácil de entenderlo. Además, una vez que ya tengo el problema, yo apunto a buscar la solución a través de un árbol de objetivos, es decir, la situación negativa, insatisfecha de ese momento, la tengo que pasar a una situación positiva que me genere satisfacción, que me genere mejores resultados a través del árbol de objetivos. El árbol de objetivos me va a permitir a buscar las alternativas y posibles soluciones del proyecto. Ahí tendré que empezar a ver qué herramientas, qué recursos voy a necesitar y finalizo ya con un bosquejo de diseño de estrategia que no es más que una especie de diagrama entidad-relación. Yo le llamo arquitectura esquemática del proyecto. Y en base a eso empezamos, dependiendo de la metodología que ustedes quieran, a identificar y a diseñar su proyecto. Más o menos es el proceso recomendado que se les sugiere para aplicar el diseño del proyecto. Además hay que tener presente, ya nosotros sabemos que en todas las etapas de diseño, desarrollo e inversión yo tengo que hacerle un monitoreo y evaluación, es decir, seguimiento, control.
Pues bien, veamos qué sucede. Me permite mejorar proceso continuo, pero yo necesito primero formular el proyecto. Lo debo evaluar. Una vez que lo evalúo, determino si justifica o no justifica. Si no justifica, lo archivamos y si justifica, continúa a un banco de datos. Quien tiene los recursos va a decidir si invierte o no se invierte. Si se invierte, empezamos el desarrollo. Caso contrario, está a la espera. Cuando me dicen que ya lo haga, no coja lo mismo, actualícelo, por favor. Actualice el proyecto. El enfoque del PMBOK, como sus siglas en inglés lo mencionan allí, no es más que una guía de fundamentos de proyectos. Es una guía de fundamentos de proyectos. Adicionalmente a esto, se dice que dentro del PMBOK, en donde el PMI o Project Management Institute abarca o agrupa a más de medio millón de personas asociadas y acreditadas, certificadas en más de 170 países. Es una asociación que no tiene fines de lucro y su misión es convertir la gerencia de proyectos como una actividad no solo responsable, sino hábito, disciplinaria, que me permite resultados de éxitos en cualquier actividad. Es decir, promueve el desarrollo del conocimiento y competencias básicas para el ejercicio profesional. Dentro de la carpeta de biblioteca tienen este libro, jóvenes. El PMBOK está estructurado específicamente para cualquier tipo de proyecto, y si lo quieren enfocar a proyectos informáticos, es que hay que aclarar primero que no es una metodología el PMBOK, sino es una guía de estándares. Me permite documentar información y es la base para la creación de las normas ISO. Y su propósito principal es que los proyectos sean exitosos. Generalmente, siempre hay ciertas implicancias en los proyectos. Por lo tanto, los proyectos deben tener un propósito definido. Claro, propósito significa una única meta. Una única meta. Trabaja con procesos organizados, desarrolla actividades de inicio y de fin, y adicionalmente, los costos y recursos tienen que presupuestarlos, no debe faltarle nada. Lógicamente, los proyectos me involucran riesgo. Tienen que empezar a ejecutar la planificación y determinar todos los escenarios posibles de riesgos, no suponerlos, no, pero estamos en COVID, no va a pasar nada. Vea todos los posibles riesgos que pueden suceder. Es decir, determine qué tipo de impacto le va a generar su proyecto. Normalmente, esto sucede en los proyectos. Planificamos así y desarrollamos de esta manera. ¿Verdad? ¿Qué diferencias? ¿Qué diferencias? Entonces, no se parece en nada a lo que nosotros estamos diseñando. Sucede que a veces le pregunto a los estudiantes o a algún cliente o algún profesional colega, ¿qué piensas hacer? Tal cosa, ¿cómo lo vas a hacer? Me lo pinta todo claro. Muy bien, empieza a hacerlo y me lo hace diferente. Me lo escribe así, me lo explica así y termina haciéndolo de esta manera. Esto es verdad que puede llegar a que sí termines el proyecto, pero sin embargo la rentabilidad de tus ganancias va a bajar o las pérdidas se incrementan. Bien. El PMBOK no es más que la agrupación de procesos y áreas de conocimientos. Los procesos son interactivos, se desarrollan. Las áreas de conocimiento son pertinentes, es decir, ¿dónde voy a actuar? Se integran ambas y se crea un proceso de gestión. Bien, y ahí tenemos una interacción de las áreas de conocimiento con los grupos de procesos. Es decir, en el inicio, ¿dónde tengo que gestionar el inicio? Planificación, ejecución y cierre. Y así sucesivamente. Pero algo importante. En el inicio yo le dedico un 15% del tiempo total. En la planificación de un 15 a 25%. En la ejecución un 75% del tiempo total. En el cierre un 5%. Cierre, ya termino. Necesito
también dedicarle tiempo al informe. Y el control es permanente. Entonces, no hay que descuidarse en los proyectos porque en cambio eso sí puede ser un riesgo. Como una aplicación general, los proyectos deben tener una finalidad. A ver, vamos viendo aquí. Para yo hacer algo para yo obtener algo, perdón, necesito hacer actividades, ¿verdad? Reuniones, programar, levantar información, entre otras cosas. Con esas actividades yo tengo un componente, un producto, un servicio, es decir, voy a obtener un software, voy a obtener un hardware, voy a tener un servicio técnico, una capacitación, voy a tener una consultoría, etcétera. Y con eso logramos un propósito. En otras palabras, el propósito es el objetivo general del proyecto y puedo decir, el proyecto fue exitoso. Sin embargo, después de un tiempo, usted tiene que ver cómo estuvo la finalidad, es decir, si valió o no valió la pena desarrollar el proyecto. Bien. Una vez que realizamos eso, yo también tengo que empezar, bueno, digo, vamos, ¿cómo empezamos a realizar el proyecto? Y aquí yo tengo, ya estos son los documentos de mi diseño. Tengo el diseño, tengo presupuesto, tengo costo, tengo especificaciones técnicas, ya sé lo que voy a hacer. Sin embargo, tengo que empezar a prepararla, tengo que empezar a organizarlo. No es que a la carrera ya estuvo, no, organice. Contrate personal, compre materiales, vea los equipos y maquinarias que necesita, coordine la logística en su empresa y dónde va a trabajar. Una vez que ya tiene todo eso listo, empiece a ejecutar. Empiece a ejecutar. Tenga a la mano presupuesto, costos y especificaciones técnicas. Cronograma inclusive. Tome nota si hay algún fallo. Verifíquese que los recursos se estén utilizando a tiempo. Verifíquese que todo se esté cumpliendo. Está ya terminado el proyecto. Perdón. Entonces, una vez terminado el proyecto, empiecen a hacer el cierre. ¿Qué significa el cierre? Informe de término del proyecto. ¿En qué condiciones lo terminó? Si se cumplieron los objetivos, si está todo completo, si cumple con lo que el cliente pedía. Entonces, ese es el ciclo de gestión que ustedes tienen también que aplicar. Esto nomás no es así que ya lo entregué y me voy. No, hay que hacerle un seguimiento. Vamos a compartirles también, asimismo, dentro de los proyectos informáticos, ciertas situaciones. Miren, ve, hay un gestor, hay un líder, ¿sí? Y hay un equipo dentro del grupo de trabajo. Analistas, usuarios, tengo documentación de planes, diseños y, lógicamente, mis herramientas necesarias. A esto también nosotros tenemos que empezar a establecer, bueno, ¿qué hacemos? Bien, yo tengo que definir el tipo de proyecto y empezar a desarrollar lo que se necesita. ¿En qué condiciones va a funcionar el proyecto? ¿Qué limitaciones tendrá? ¿Cómo lo vamos a implantar? ¿Cuáles serán los recursos que necesito? ¿Y cómo se verificará que el sistema funcione correctamente? Es decir, tengo que hacer pruebas. Bien. Por favor, si hay preguntas, pueden ir escribiendo a través del chat y vamos a ir de esa manera haciendo las explicaciones correspondientes. De manera específica, tienen que en el proyecto ver las fases de análisis de planificación, requisitos de usuario, definen los requisitos del proyecto, además deben incluir qué arquitectura va a tener su proyecto. Ojo, estoy hablando en general, no solo de software. ¿Sí? Necesito que todos los diseños estén diseñados, detallados y codificados. Yo me he encontrado en muchos proyectos que en el plano no tienen una codificación y no sabemos cómo identificarlo ni le ponen nombre. Y lógicamente tengo que saber cómo hacer la transferencia. ¿Qué significa eso? ¿Cómo explicar el funcionamiento del equipo? ¿Cómo dar la capacitación a través de un manual de usuario? Y lógicamente tengo que también tener claro la fase de operación y mantenimiento del equipo. Darle la receta al cliente, mírenme, no entregarle el software solamente, por ejemplo, no entregarle solamente la infraestructura tecnológica, no entregarle solamente el hardware, sino decirle, aquí está su equipo, aquí está su proyecto y esta es lo recomendado.
¿Por qué recomendamos la etapa de operación y mantenimiento? Porque eso lo va a llamar el cliente. ¿Sabe qué? Necesito que me le haga mantenimiento y tiene una opción más de seguir teniendo ingresos. Empiezan a analizar y a planificar sabiendo cuáles son las necesidades y empiezan a ver cada uno de los apartados de datos de usuario, entre otras cosas. A ver, Josué, perdón. Ya, tranquilo, no te preocupes. De todas maneras, en la plataforma para que veas las diapositivas completas y en el canal de YouTube para que ahí te puedas también informar sobre la situación de la clase, ¿no? Que te vaya bien, cuídese, un abrazo. Bien, entonces es importante la etapa de planificación. Miren, des en cuenta que aquí nosotros empezamos a correr, a correr, a correr como loco detrás de un balón, algo similar relativamente. No es así en los proyectos. Yo tengo que empezar a analizar, tengo que empezar a planificar, porque todo eso tiene un costo y riesgos. Algo importante también que me he dado cuenta, que ustedes regalan los trabajos, los cobran baratísimos. Vamos a darnos cuenta ya antes de entrar a los costos. Cuando yo empiezo a determinar los requisitos, el impacto económico va a ser grande si empiezo a hacer cambios en el proyecto, empiezo a hacer cambios. ¿Sí? Es molestoso para nosotros como proyectistas porque ya tenemos diseñado algo y tenemos que desbaratar y reestructurar. Pero también tenemos que decirle al cliente, señor, está bien, no hay problema, pero eso le incrementa el costo. Tienen que aclararlo. Por eso cuando ponen una proforma, tienen que decirle, el trabajo vale, por ejemplo, $5,000 más IVA. Y abajo poner una nota. Forma de pago. 2. Garantía por defectos de fábrica 1 año. 3. Cualquier trabajo o material adicional se cobrará por separado. Tienen que aclararlo, por favor. Y cuando los costos se incrementan, el cliente puede correr o nosotros podemos correr. Es decir, el cliente se le incrementa su inversión o a nosotros se nos disminuye los ingresos o ganancias. ¿Qué tenemos que considerar? Tenemos que considerar que en el desarrollo del proyecto siempre tiene que aprobar el gestor o el usuario en base a los requisitos de usuarios, en base a los requisitos de servicio. No es conveniente, por lo tanto, iniciar un proyecto mientras no se hayan aprobado los requisitos de usuario y los requisitos del proyecto. No hacerlo, porque si no, borra y va de nuevo y eso le implica pérdidas de tiempo y las pérdidas de tiempo en proyectos es pérdida de dinero. También tienen que considerar ustedes ver la validación y verificación conforme va evolucionando, va desarrollando el proyecto. Paso a paso, vaya haciendo pruebas. No espere terminar todo para hacer pruebas. Bien. Allí vemos algunos aspectos también a considerar donde un proceso se puede dar a todo nivel en cuanto al desarrollo del proyecto. La fase de operación y mantenimiento también es importante y deben tenerla clara. Ustedes verán qué tipo de modelos de desarrollo utilizan. Ojo, normalmente cuando ustedes ven, el informático cuando habla de modelo en cascada cree que solamente es software. No, es para cualquier proyecto informático, software, hardware, servicio técnico, capacitación, consultorías. Tenemos modelos en cascada, tenemos modelo incremental, tenemos un modelo evolutivo y aparentemente un modelo en espiral. Y yo les voy a demostrar una combinación de ese modelo en espiral con el ciclo Deming. Primero observamos nosotros dentro del fondo blanco un espiral con todo prácticamente blanco y negro, pero nos damos cuenta que en las esquinas, ¿verdad? Nos damos cuenta en las esquinas 4 cosas importantes. Y nos damos cuenta que prácticamente se me está dividiendo en 4 cuadrantes. Ese primer cuadrante me implica que yo tengo que identificar todos los requisitos necesarios. En el segundo cuadrante yo empiezo a diseñar en base a los requisitos necesarios
empiezo a hacer en el tercer cuadrante el desarrollo y en el cuarto cuadrante empiezo a evaluar, a medir, a probar, a hacer ajustes. Bien, en ese sentido, la identificación viene desde el requerimiento del cliente. Hago un requerimiento del sistema, del subsistema, de la unidad, hasta que dé el soporte de operaciones y producción. Luego, en la etapa de diseño, yo tengo que hacer el diseño conceptual, un diseño lógico, un diseño físico y un diseño final. Posteriormente, empiezo a hacer las primeras pruebas de conceptos, empiezo a armar el proyecto, continúo la armada y tengo ya el proyecto o el producto final diseñado. Y finalmente, empiezo a verificar los riesgos de entrada, hago las evaluaciones correspondientes, hago las pruebas finales y listo. Entonces, pueden notar allí que yo no necesariamente tengo que aplicar figuradamente un sistema en cascada, sino que tengo que identificar una abstracción e inducción dentro de la identificación, diseño, construcción y evaluación del proyecto. Ahora sí vamos a hablar de los costos. Bien. Se recomienda, hay muchas maneras, pero personalmente por la experiencia que tengo, yo les recomiendo que en un proyecto informático, ¿sí? El 40% del costo debe dedicarlo al análisis y planificación. Esto se llama trabajo de ingeniería. El trabajo de ingeniería debe tener un 40%. Voy a partir de acá mejor. Las pruebas y validación, es decir, ya el desarrollo, pruebas y tantas cosas, también un 40%. Y la codificación y transferencia del conocimiento, de la explicación, porque los conocimientos tienen dinero, 20%. En la etapa de análisis, en cambio, para la planificación, dedíquele el 40%, es decir, de este 100%, el 40, si esto de aquí es $100, ¿sí? $40 para la planificación, $20 para análisis de requisitos y $40 para el diseño. Entonces, es la forma recomendable de cómo sacar los costos. Hay muchos modelos de costos, va a depender también de la categoría, de la dificultad, de la magnitud, de los riesgos, entre otras cosas, ¿no? Y lógicamente del cliente. Y lógicamente del cliente. ¿Cuáles son las consideraciones finales con este enfoque? Primero, que los proyectos cuando implementan con el PMBOK me contribuyen a generar impactos positivos, es decir, los proyectos son viables y factibles. 2, eliminamos o disminuimos los errores, debilidades e incrementamos la fortaleza y el éxito, siempre y cuando apliquemos acciones de estrategia en las fases de diseño y desarrollo. Pero el equipo debe estar empoderado, es decir, debe sentirse a gusto con el proyecto. 3, generalmente los proyectos me dan un aporte profesional, académico y, por qué no decirlo, laboral. Me ayuda a ganar experiencia. El PMBOK es una guía doctrinal que es adaptativa y flexible y más que todo es un lenguaje universal. Y más que todo es un lenguaje universal. En este sentido, nosotros tenemos que ir viendo las consideraciones de que mi proyecto, pese a las limitaciones, sea rentable. Adicionalmente a esto, la planificación sin un desarrollo formal está en el orden del 25%, es decir, cuando trabajan sin una normativa disciplinaria como la que se le ha indicado, las amenazas se incrementan en un 25%, aparte de lo que ya tienen. ¿Sí? Bien. Entonces, finalmente, dice que el aporte del PMBOK es pertinente porque me permite incrementar la eficiencia. ¿Qué significa? Que los recursos los tengo bien utilizados, hay pocos desperdicios, obtengo la eficacia, es decir, las metas las obtengo rápido y además es efectiva el gasto, no importa si sea el sector público o privado, y además me va a generar un bienestar social, ganancias para el proyectista y ahorros
para el empresario, es decir, una rentabilidad empresarial óptima. Queridos estudiantes, es lo que hemos tenido preparado para el día de hoy sobre gestión de proyectos informáticos. Ya vayamos aclarando un poquito más. La siguiente clase vamos a ver ciertos conceptos para que todavía vayamos fundamentando. Si hay preguntas, por favor, pueden irlas haciendo a través del chat y y las vamos compartiendo, ¿no? Bien, por favor, pregunten, jóvenes. Es momento de repensar las dudas. Otra cosa que quiero aclarar, por favor, no esperen las tutorías para estar haciendo preguntas. Las preguntas háganlas oportunamente. ¿Sí? Las preguntas háganlas oportunamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas? Bien, parece que no hay. Gracias de mi parte, hemos finalizado con la clase. Por favor, no se olvide al compañero o compañera que está en en la coordinación de, de poder compartir los grupos. De todas maneras, yo los grupos los voy a subir a la plataforma del SGA. A la plataforma del SGA también la voy a subir. Que tengan un lindo día y hasta pronto. Nos vemos Dios mediante la siguiente semana. Chao, chao.